creer en lo imposible es tener fe, es creer en Dios. Creer en lo imposible es tener esa esperanza en que hay alguien que puede ayudarnos en los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida. Por eso vemos que en esta semana vamos a comenzar nuestra serie, Los Milagros de Jesús. En este mundo lleno de caos, de oscuridad, creemos en el tipo de milagros que se mueven cuando Dios hace algo sobrenatural. ¿Cuántos alabamos a Dios? Porque, como decía yo en la reunión que tuve antes con el equipo de voluntarios, tener fe en estos tiempos y alimentar la fe a veces no es como en los tiempos que Jesús caminó sobre la tierra, porque hoy tenemos una tecnología, ¿me entiende? Es más, el teléfono inteligente, a veces usted dice una palabra y le sale hablando, ¿me entiende? Y le dice, hay tantas opciones aquí. O sea, no necesitamos mucha fe para poder vivir nuestro diario vivir, pero cuando nosotros queremos un milagro, queremos algo grande que suceda, necesitamos del poder sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros vemos hecho los sueños, los milagros, los anhelos son cumplidos cuando nosotros tenemos una fe puesta en Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces es importante de que muchos de nosotros si estamos enfrentando alguna circunstancia en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la salud, en las finanzas, en la crianza o futuro que parecen imposibles, queremos creer en Dios. Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas, pero puede ser difícil creer, ¿verdad? Cuando nuestra necesidad es muy grande, cuando no vemos salida o cuando Dios aún no nos ha respondido a nuestra oración. Yo pregunté en la reunión de voluntarios cuántos habían recibido algunos milagros y como 3 personas recibieron milagros, pero otros no. Entonces quiere decir que a veces cuando no recibimos ese milagro, cuando la tormenta es más grande que, ¿me entiende?, que todo lo que podemos ver en nuestra vida, como cuando se nos mueve el piso, cuando una noticia, cuando algo tremendo sucede, ahí necesitamos nosotros mirar hacia arriba, creer en el Señor, confiar en Él. Y cuando estamos pasando por esos momentos, a veces más fácil es ver el problema, la tormenta, las dificultades, ¿me entiende? Eso es lo que nos quita la energía, nos quita la fe, cuando vemos el problema y no vemos a Dios, que Él puede ayudarnos en el problema. Me gustaría que le diga a la persona que está a su lado, no mires tanto el problema, mira al Dios que te da la solución, que te da la victoria. Demos un aplauso a Él en esta mañana. Es importante que debemos de creer que Él puede hacer lo imposible. Jesús lo puede hacer. Podemos recurrir a la palabra de Dios y permitir que los milagros de Jesús aviven nuestra fe. En Marcos, en su capítulo 4, capítulo 5, vemos 2 milagros que Jesús hizo. El primero fue que los vientos que venían sobre la embarcación donde Él iba y las olas que estaban cubriendo la barca, Jesús trajo bonanza, ordenó, ¿me entiende? Dice que reprendió aquel viento voraz, ¿me entiende? Reprendió los vientos y trajo la calma y trajo la paz a aquel momento. Eso es tremendo lo que hizo Jesús. Nadie lo había hecho antes. Los discípulos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento, las olas le obedecen? Y ellos quedaron, ¿me entiende?, como
como nunca antes habían visto algo semejante. Ese fue un tremendo milagro. Pero en el capítulo 5 vemos también la liberación de un endemoniado que tenía, dice la Biblia, una legión. Y una legión romana en aquel tiempo eran 2000 soldados. Tenían 2000 demonios. Un hombre que dice que vivía en los cementerios, era atado con cadenas y las rompía. Era una bestia, era un monstruo, ¿me entiendes? Viviendo en 10 ciudades, en una región. Había dominado la región de Decápolis y había traído, ¿me entiendes?, toda clase de temor, de miedo. Era una espantosa criatura caminando, que todos quedaban asustados, todos quedaban sorprendidos al ver a aquel hombre de Gadara. Cuando vio a Jesús, Jesús dice que descendió del barco y reprendió los demonios que tenía este hombre. Él fue libre inmediatamente. Entonces podemos ver de que esos dos eventos gloriosos nos sorprenden a nosotros, porque nunca antes se había visto eso, ¿me entiendes? Una liberación de un monstruo, una persona que estaba poseído por demonios. Era el temor, el terror de Decápolis, 10 ciudades principales que habitaban las Galileas. Era terrible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar de ese poder, de esa fuerza de Dios en los días en que vivimos? ¿Cuántos quisieran tener esa fe que Jesús tenía? Que reprendía los vientos, que reprendía los demonios. Pero nosotros somos sus hijos, sus seguidores. Jesús es nuestro Señor. Tenemos que, dice que Él nos dio toda autoridad. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, debemos de creer en Jesús. Diga conmigo, yo debo de creer en Jesús. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo por predicar a Cristo mientras cantaban al Señor, imagínense qué preso va contento cantando, alabando a Dios. Yo creo que no hay ninguno. Todos van como enojados, ¿verdad? Resentidos, algunos golpeados, algunos pensando ¿por qué hice esto? Van con traumas, con dolores, etcétera. Pero Pablo y Silas, por predicar a Cristo, los llevaron y los metieron en el calabozo bien adentro allá. Los amarraron los pies y las manos de aquel palo que había ahí, de aquel cepo, dice la palabra, y estaban ahí. Pero estos hombres carceleros dejaron algo importante que todo cristiano, ustedes saben, ¿verdad? A usted le pueden amarrar las manos, le pueden amarrar los pies, pero si no le tapan la boca, usted va a alabar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted va a glorificar a Dios. Y eso es lo que pasó con este hombre, Pablo y Silas, ¿me entiendes? Ellos tenían sus pies amarrados, sus manos amarradas, pero entonces empezaron a cantar al Señor, a alabar a Dios, a orar a Dios. Y dice la Biblia que aquel lugar se llenó de la presencia de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Mientras usted alaba a Dios, la presencia desciende, llenó la casa, llenó la cárcel. Y dice la Biblia que a medianoche ellos seguían cantando, alabando a Dios. Porque le digo algo, mire, hay un secreto cuando usted adora. Se rompen las cadenas de opresión, se rompen las dificultades. Si usted está pasando un momento difícil que no ha hallado respuesta, mire, alabe a Dios, adore al Señor. Ponga, ¿me entiendes?, la música de adoración al Señor. Cambia el ambiente de su casa y va a ver cómo Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Será así, en momentos vendrá un cambio, ¿me entiendes? Cuando a veces uno, el pensamiento, aquellos problemas, aquellas luchas que uno a veces tiene, que vienen, ¿me entiendes?, a su vida. Mire, cambia el ambiente, adore a Dios. Ponga música que exalte y glorifique a Dios, ¿me entiendes? Glorificando a Dios. Es más, creo que aquí la agrupación, creo que tiene iTunes, ¿verdad? De aquí, y usted puede conectarse y ahí está la alabanza. La alabanza está continua y usted va a ver que esa alabanza rompe cadenas, rompe adversidad. Y en el momento, ¿me entiende?, usted va a ver una transformación, un cambio donde va a sentir la libertad con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso sucedió en la cárcel.
Usted sabe, en una cárcel donde todo mundo hay injurias, pleitos, malas palabras, ¿me entiende? Golpes, pleitos, etcétera. Pero ahí adoraban a Jesús y ahí la presencia del Señor vino y dice que rompió, ¿me entiende? Las puertas, las cerraduras se rompieron, ¿me entiende? Las cadenas que habían atado a Pablo y a Silas se rompieron también, se soltaron y ellos empezaron a adorar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que el carcelero quería quitarse la vida en aquel momento, pero ¿qué le dijo Pablo? Le gritó y le dijo: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Imagínense, porque esa era pena de muerte, ¿verdad? Un carcelero, si dejaba ir a un preso, ¿me entiende? Era pena de muerte para él. Pero Pablo le grita y le dice: no te hagas nada, porque todos estamos aquí, nadie se ha ido. Había habido un estruendo, algo, y aquel hombre vino doblegado y les dice: señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Qué dijo Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígale al que está a su lado: cree, vamos, dígaselo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Démosle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Creer, tener convicción. Creer es, usted dice: no, es que es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús, si tengo a Jesús, lo tengo todo. Mire, el diablo es tan malo, tan perverso, porque dice Juan 10:10 que él fue a causar mal, a causar caos. El diablo vino, ¿me entiende?, a traer toda clase de mal para que el ser humano viva una vida, ¿me entiende?, miserable. Pero Cristo dice que vino a darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida abundante. ¿Cuántos disfrutan de la vida abundante del Señor? Una vida abundante, una vida de poder, una vida llena de bendición, ¿me entiende? Por eso es importante que nosotros debemos de creer en Jesús. Creer, tener esa convicción, ¿me entiende? Que usted dice: no, me pueden quitar todo, como dice un canto por ahí, pero no me quiten mi fe, no me quiten a Jesús. Y usted, ¿me entiende?, cuando tiene a Jesús, lo tiene todo, porque Él es la sustancia de todo, Él es la base de todo, Él es el fundamento. Él dice: edificado sobre el fundamento, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra del ángulo, Jesús es la fuerte, Jesús es el poder. Él es el enviado de Dios para salvar el mundo. Y si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, mi amado. Él es la fuente de vida. ¿Cuántos tienen a Jesús? Démosle un aplauso grande de verdad a Él en esta mañana. Hechos 16:31 los dijeron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo. Cree. El hombre estaba estupefacto al ver la cárcel, todos los presos sueltos. ¿Qué hago, señores? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús. Y dice que en aquel momento este hombre creyó. Dice que se bautizó él y toda su casa. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción, mi amado! Hoy a veces hay personas que aceptan a Jesús y luego dicen: bueno, ahí lo estoy pensando, no sé si será bien, no sé si me comprometí con Jesús, ¿será que Él de verdad me va a ayudar? Dudan, ¿me entiendes? No tienen una convicción. Pero dice que este carcelero, al ver aquel estruendo, aquel cambio, aquella cosa que nunca había visto en la cárcel, dice que él creyó en Cristo Jesús. Y Pablo le predicó y le dice: no solo cree, sino bautízate también, porque esa es la promesa completa. El primer paso es creer y luego bautizarse. Dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntele al que está a su lado: ¿ya te bautizaste? ¿O estará pensándolo todavía? Usted dice: no sé si qué tal, no sé si me comprometa, no sé si dé ese paso todavía. Cree,
Dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Démosle un aplauso a Jesús. Creer es tener convicción. Es que nadie lo mueva de su fe. Que aunque venga la prueba muy grande, que se levante, me entiende, cualquier cosa. Yo creo que la prueba que tuvo Job en la Biblia, muy pocos en la tierra la han experimentado. Job perdió todo. Usted lo lee, el libro de Job es un libro que nos inspira, que nos lleva a ver el sufrimiento de un hombre justo, porque Dios dio testimonio de él, que era un hombre honrado, un hombre justo. Nadie había como Job en la tierra, y fue probada su fe. Y Job dice que no maldijo a Dios, sino que maldijo el día en que nació, que dijo, varón nació. Maldijo ese día, pero dice que honró a Dios, glorificó a Dios, mantuvo su fe puesta en Dios, porque él dijo, ¿quién me llevara a la presencia de él? Yo pondría mi causa delante de él, y Dios le permitió, amén, y él fue restaurado, porque él tenía la fe puesta en su Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El diablo le quitó todo, el enemigo le quitó todo, pero Dios le devolvió, amén. Dios le llevó a recuperar muchas bendiciones. Dice que fue doble el tanto que él tuvo, aleluya, y fue mejor el tiempo postrero que el tiempo primero. Vamos, dígale a alguien, tu tiempo postrero será mejor que hoy. Será mejor que el presente. Tu futuro, dígaselo en fe, tu futuro será grande en Dios y será poderoso. Démosle un aplauso a él en esta hermosa hora. Aleluya. No se amedrente por las noticias. No se amedrente por lo que está sucediendo actualmente, que dice, no sé si los carros van a costar más, no sé si la comida, los huevos, valen $12 la docena. No, siempre habrá comida en su mesa, amén. Cuando usted vaya a comer, bendiga sus alimentos, diga, Señor, gracias, porque siempre esta mesa estará llena de alimentos. Habrá suficiente para toda mi casa. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y aún para bendecir a otras familias más. Démosle otro fuerte aplauso a él. No se limite, no se limite. No decía, ay, no, es que todo está, hoy vamos a comer con un huevito, vamos a comer todo. No, esos tiempos ya pasaron, amén. Usted va a tener sobreabundancia, va a tener bendición, va a tener prosperidad. Dios le va a dar a usted y le va a dar a su descendencia y le va a dar al vecino y le va a dar a otra gente, amén. Porque el Dios que le servimos es un Dios de bendición, es un Dios grande, de provisión, de abundancia. ¿Cuántos tienen ese Dios tan grande? Amén. Nosotros no vivimos el día por lo que oímos, por lo que el mundo dice. No, es más, su finanza no depende de Wall Street, no depende de la bolsa de valores de Nueva York, no depende de los bancos, de las circunstancias que estén pasando. Su finanza depende del Dios Todopoderoso. Él es, aleluya, la fuente de todo. ¿Cuántos tienen esa fuente grande? Es inagotable. ¿Sabe qué? Que cuando usted pasa momentos a veces, como dijo David, a veces pasamos momentos, dice, escabrosos, difíciles como ser humano, ¿verdad? Como momentos a veces de lucha, a veces Dios prueba nuestra fe. Y cuando pasamos esos momentos tenebrosos, difíciles, a veces la fuente del cielo se abre. Porque es ahí donde comienza la bendición de Dios. Cuando se agota todo lo que tú tienes, cuando se agota todo lo que tú has conquistado, es entonces que viene lo inagotable del cielo, donde viene la sobreabundancia, donde el poder de Dios te sorprende todos los días de tu vida. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Hay muchos que no entienden esto, pero debo de decirle, porque a veces Dios permite que se agote aquello que tú has conquistado para Él darte el cielo, para Él abrir los cielos y traer la sobreabundancia que tiene para tu vida. Un testimonio de un hombre que le sirvió al Señor, conoció a Dios en la cárcel. Era un narcotraficante, tenía una sentencia de muchos años de vida, pero se arrepintió en la cárcel, lloró su pecado y Dios se le presentó en la noche y él se arrepintió.
Y ahí conoció al Señor, ahí empezó a adorar a Dios, ahí se reunía con hermanos en la cárcel y empezó a glorificar a Dios. Y cuando la autoridad vio todo aquel cambio en este hombre, le dio menos tiempo de castigo. Salió, ¿me entiende? Salió de la cárcel. Él había hecho muchas cosas terribles, pero dice que salió y empezó a predicar en los lugares donde antes vendía droga. Ahí se ponía en las esquinas y predicaba el poder del evangelio de Jesús. Y dice que salió y tenía unos recursos. Dice que había escondido ciertos recursos. Y cuando él fue a una iglesia en ese momento, dice, predicar, y él dijo, bueno, yo fui narcotraficante, es cierto, tengo mis ahorritos ahí que verdad, pues me los salvé por casualidad. Y cuando contó aquello, todo el mundo a veces se acercó, dice, algunos de la iglesia se acercaban a pedirle dinero prestado y prestó todo. Dice, para no hacerles largos el cuento, dice, tenía mucho dinero, pero todo entre los hermanos se repartió y dice, nunca me pagaron. Y dice, venía del mundo. Y dice, pero yo creía que solo en el mundo sucedía esto. Y dice él, pero bueno, tomé una lección positiva de todo aquello. Dice, el Señor me habló, dice, permití todo esto, dice, que se acabara todo lo que tú habías conquistado para que mires quién soy yo y de aquí en adelante yo te voy a bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, la bendición de Dios permanece. La bendición de Dios es estable. La bendición de Dios dice que enriquece y no añade tristeza a ella. ¿Cuántos tienen esa bendición de Dios? Entonces tenemos que creer en el Señor. Diga creer. Tenemos que creer. Los discípulos estaban tan enfocados muchas veces en la tormenta. En el libro de Marcos capítulo 4, 38 dice, los discípulos, miren lo que pasó aquí. Los discípulos despertaron a Jesús durante la tormenta y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahogamos o que nos ahoguemos? Los discípulos estaban tan enfocados en la tormenta que no vieron lo que estaba justo frente a ellos. ¿Quién estaba junto frente a ellos? Jesús. Jesús estaba durmiendo en el cabezal del bote, del barco. Y dice que ellos estaban pendientes de la tormenta. Miraban las olas que venían y llenaban el barco. Y ellos sacando el agua del barco. Y no sabemos qué tiempo pasaron ahí. Y un momento quizás llegó una ola grande. Y entonces alguien dijo, de esta no nos salvamos. Esta ola nos va a hacer, nos va a dar vuelta en esta ola no vamos a sobrevivir. Y corrieron donde Jesús y le despertaron. Jesús, ¿no te importa que nos ahogamos? Jesús estaba durmiendo. Pero Jesús está siempre ahí para nosotros. Y muchas veces la tormenta no nos deja ver a Jesús. No nos deja ver a Jesús. Es como alguien, ¿me entiende? Que quiere tapar el sol. Y usted puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hasta con una moneda. Si usted dice, bueno, voy a poner esta moneda aquí. Usted no ve para allá, ¿verdad? Y es una monedita. Y el sol es un astro refulgente. ¿Sabe que muchos están con el problemita ahí? No pueden ver más allá. No pueden ver más allá. Más allá está el poder de Dios. Pero ellos ven el problema. Aquí estoy, dice, usted no conoce mi lucha, pastor. Usted no conoce los problemas que estoy llevando. Sí, y los está llevando. Pero yo te digo, quítate esos problemas. Suéltalo. Son muchos para ti. Llévalos a la cruz. Dile a Jesús, ya no puedo con esto. Es muy grande para mí. No puedo. Suéltalos. Ponga a los pies de Jesús. Y Jesús se va a encargar de ello. Y Jesús te va a ayudar a remover todo ese problema que te ha estado afectando. Jesús te va a llevar a experimentar su poder y su gloria. Y cuando tú experimentas la gloria del Señor, Jesús se levantó y dice, tomó autoridad, reprendió a los vientos. ¿Quién reprende los vientos? Pero no eran cualquier vientos.
No era cualquier tormenta, eran principados de demonios que estaban detrás del problema. Detrás de tu problema hay principados, hay huestes de maldad. El diablo te tiene a veces ahí que no puede ver más allá, porque al diablo le conviene tenerte ahí viendo el problema. Es que este hombre, es que es esta mujer, es que mis hijos, usted no conoce cómo son mis hijos. Y ahí estamos en el problema. Pero el problema no va a pasar, no va a ser libre de ese estado hasta que usted vaya y lo deje en los pies de Jesús. Decirle: Señor, ya no puedo con esto. Lo suelto al pie de tu cruz. Y cuando usted hace eso, será libre. Usted va a ver a Dios, va a ver la grandeza de Dios. Job dijo: ahora mis ojos han visto a Dios. Ahora mis ojos te ven. Y luego exclama y dice: yo hablaba lo que no sabía. Yo argumentaba contigo, Dios, porque yo no te había conocido. Solo estaba conociendo mis problemas, las noticias que vinieron de mis hijos que murieron. Mis bienes fui despojado en un solo día de todos mis bienes. Su mente estaba en los problemas que había tenido. Y cuando tú tienes los problemas, tu mente puesto en tu tormenta, en tus problemas, no miras a Dios. Job dijo: yo solamente de oídas te había oído. Te había oído. Hay muchos que solo escucharon de Jesús, pero no han experimentado a Jesús. Solo han escuchado de Jesús, pero has estado con Él. Has convivido con Él. Has sentido el apoyo de Él. Has sentido el aliento de Jesús. Allí está la diferencia. Cuando solo de oídas, Job dijo: de oídas te había oído. Estaba confundido con el problema, estaba atado al pasado, estaba dolorido por todo lo que me había pasado. Solo te había escuchado, pero ahora que te veo, me arrepiento en polvo y ceniza y te pido que me perdones, porque tú eres Dios, tú eres el Creador. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos que creer en Él. Si usted cree en Él, amado, no le faltará nada, porque Él es la fuente de bendición. Él es el regalo más grande del Padre que nos envió del cielo, para que nunca nos falte nada y tengamos vida, no solamente aquí en la tierra, sino vida eterna con Él por siempre. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana? Cree. Dígale que está a su lado: cree en Jesús, cree en Él. En segundo lugar, esto es para predicar toda la noche. Jesús tiene todo el poder. Cuando Jesús resucitó y se presentó delante de sus discípulos, les dijo en Mateo 28, 19, se acercó y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Mire, Él murió en su sufrimiento, fue crucificado, fue bofeteado. Cuando los discípulos vieron aquello, que era Jesús, su maestro, su Mesías, que estaba siendo torturado y golpeado, fue impactante para los discípulos que Pedro negó a Jesús. Cuando le preguntaron: tú mismo eres de ellos, tú eres un Galileo, y dijo: no lo conozco, porque vio a Jesús en su magnitud de dolor, de aflicción. Lo vio vulnerable, que todos venían y lo golpeaban, lo bofeteaban, le escupían. Pedro dijo: no, yo no he conocido a Jesús así. Yo conocí a Jesús cuando Él me llamó. Yo estaba pescando en el mar de Galilea, y yo conocí a Jesús cuando me dijo: Pedro, entra, vamos más adentro. Y cuando tiré la red no podía levantarla porque estaba lleno de peces. Yo conocí a Jesús en su plenitud, en su gloria. Yo lo conocí.
pero yo no lo conocí en su sufrimiento. Pedro no conoció a Jesús, lo negó. A veces nosotros negamos a Jesús en el dolor, en tu aflicción, en tu prueba, en tu lucha. Tú niegas a Jesús. A veces pregunta y dice: ¿dónde está ese Cristo que predica? ¿Dónde está ese Cristo que dice que hace milagro? Pero ¿por qué a mí no me hace un milagro? Negamos a Jesús en nuestro dolor, en nuestra prueba, en nuestros momentos difíciles. Lo había negado también. Él dijo: de oídas te había oído solamente. No había experimentado el poder genuino de Dios en su vida. Pero Jesús tiene todo el poder. Dígale al que Jesús tiene todo el poder. Lo tiene todo. Todo. Dice Romanos 8:11, y esto es lo más grandioso, que no solo Jesús, mire, Romanos 8:11, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Dígale que está a su lado: el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti. ¿Lo cree? ¿Lo cree en esta mañana? Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de su vida, vive con usted. Aleluya. Usted puede. Usted, si tiene a Cristo, usted lo puede. Usted puede todo. Dice: todo lo puedo en Cristo. Dije Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, es porque él sabía que el Espíritu de Cristo estaba en él, y todo lo que Pablo podía hacer lo hacía en el poder del Espíritu de Cristo. Vamos, denle un aplauso grande, porque ese mismo Espíritu está en tu vida. Todo poder, dijo Jesús, me ha sido dado. Todo el poder. Y si Cristo vive en ti, tiene la misma autoridad para decirle a tu problema: vete de mí. Si Cristo vive en ti, tiene la misma autoridad para decirle a ese problema: vete de mi vida. Me aferro a creer en Jesús. Dile: diablo mentiroso, vete de mi vida. Déjame y aléjate de mi vida en el nombre de Jesús. Sabemos que Jesús le da propósito a todo. Después de liberar al endemoniado, Jesús también dice que lo envió a contar a otra región todo lo que él había hecho. Mire, Marcos 5:20 dice: y todos se asombraron. Yo quiero decirles que la gente estaba más acostumbrada a ver el endemoniado y se habían adaptado a él, a ese monstruo, a ese terror que golpeaba todo a su paso. Estaban acostumbrados. Cuando vieron la transformación en él, que Jesús lo cambió, lo limpió y le dio vida, este hombre fue transformado totalmente en un siervo de Dios, en un hijo de Dios. Y Marcos 5:20 dice que todos se asombraron, porque nuestro mayor ministerio será el testimonio de lo que Dios hizo en medio de lo imposible. Porque el lugar donde el diablo te causó aflicción será el lugar de tu exaltación. ¿Cuántos lo reciben este día? Donde el diablo te quiso tener cautivo, ese lugar será el lugar de tu exaltación. El endemoniado gadareno dice que él estaba en Gadara. Jesús llegó a Gadara a liberarlo. Por eso fue la tormenta. Por eso el enemigo se levantó. Por eso enfrentó la tormenta. Porque detrás de una tormenta hay un principado que no quiere que tú llegues al destino, para liberar, para llevar vida y esperanza. Y dice que cuando Jesús llegó, Jesús le dio vida y le dio libertad a este endemoniado gadareno. Y dice que fue tanto el cambio que el Señor le dice: ve y predícale a los tuyos, da tu testimonio.
Y mire, el lugar donde él había afligido, el lugar donde él había aterrorizado, que eran 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades, y Gadara era una de esas ciudades. Empezó a predicar el testimonio que Jesús lo había liberado. Porque el lugar donde él causó terror, ahora llevó asombro. Y todos se sorprendieron. Y dice la historia que esas 10 ciudades se convirtieron a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por la predicación de aquel que había sido endemoniado gadareno. Aleluya. Dios hará cosas grandes contigo. Dígale al que está a su lado, tóquelo, dígale: Dios hará grandes cosas contigo. Colóquese de pie. Por último, al que cree, todo le será posible. Marcos 9:22, encontramos ahí lo que Jesús enfrentó, aquella duda, aquella incredulidad en el padre de aquel muchacho que estaba atado con el espíritu de ¿qué? Dice que tenía un espíritu el muchacho de mudo, sordo y mudo. Y cuando el padre de este muchacho llevó a su hijo a que lo liberaran los discípulos de Jesús, no pudieron liberarlo. Oraron por él, pero él seguía igual. ¿Por qué? Porque había un espíritu en la autoridad de él, que era el papá, de incredulidad. Había incredulidad. Mire, Dios puede tener todo el poder y toda autoridad, porque dice que para que cree todo le será posible. Pero si no cree, no puede ver nada. Porque la incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad mata toda buena disposición de Dios. Dios no puede hacer nada ante el espíritu de incredulidad. Y lo más asombroso, Jesús le dijo a la incredulidad que estaba en la persona del padre de este muchacho, le reprendió. ¿Me entiende? Y el Señor le dijo: ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Y fue libre en aquel momento. Y cuando él fue libre, entonces el muchacho recibió el milagro. Los discípulos se sorprendieron. Note que Jesús fue para liberar a este muchacho mudo y sordo, pero primero tuvo que liberar la incredulidad del papá. Fue así como Jesús pudo hacer el milagro. Para el que cree, todo le es posible. Diga conmigo: para el que cree, todo le es posible. Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Había una incredulidad que estaba impidiendo el milagro. Cuando una persona es incrédula, tiene que orar mucho al Señor. Y solo con oración y ayuno puede romper ese espíritu de incredulidad que lo ha atado, que ha llegado a su vida. Porque Jesús es el mismo de ayer, hoy. ¿Cuántos alabamos a Dios? Es el mismo que está con nosotros hoy. San Juan 14:14, me gusta lo que dice: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Quiero que hoy levante sus manos al cielo, ahí donde se encuentra. Desconozco cuál es la lucha que usted está llevando, pero Dios no la desconoce. Dios conoce sus problemas, sus luchas. Dios lo conoce. Quizás le ha dado mucho tiempo a la tormenta que usted ha pasado, que ha estado pasando, y de pronto esa tormenta todavía sigue causando algún impacto en su vida. Yo quiero invitarte a que, ya que tú tienes el poder y la autoridad también como hijo de Dios, y el Señor dijo: el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita dentro de ustedes. Tú tienes esa misma autoridad y ese mismo poder para decirle a esa tormenta: calla e enmudece. Calla. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, algunos que están aquí, ya no hables de tu problema. Ya no hables de tu problema. Ordénale que salga fuera de tu vida, fuera de tu pensamiento, fuera de tu familia, fuera.
de tu lugar de influencia fuera. Que nadie se levante a señalarte ya tu pecado, tu falta. Si cometiste una falta, ya el Señor te perdonó. Si tú te arrepentiste, el Señor te perdonó. Ya no hay que sacar ese pecado. Porque si Jesús lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para estarlo trayendo de regreso? Cuando tú no perdonas la falta de tu hermano, siempre se la estarás trayendo al presente. Tú estás trayendo todavía el problema. Y por eso el problema no se va. Y por eso hay discusión. Y por eso no hay paz. Y por eso no hay libertad. Y por eso no vivimos en plena armonía. Porque todavía estás trayendo aquel pecado de infidelidad que se produjo hace muchos años en la vida de tu cónyuge. Y todavía está trayendo. Y no has soltado. Hasta que tú sueltes ese problema de tu vida y lo reprendas como hizo Jesús, entonces vas a tener libertad. Quiero que con honestidad levantes tus manos al cielo. Y cuál problema, cualquier lucha que estés llevando, cualquier cosa que estés esperando en Dios, este es el momento para decirle: Señor, yo ordeno aquello que ha afectado mi pensamiento, aquello que ha traído esa tormenta que me ha querido doblegar, esa tormenta que no me ha permitido ver a Jesús, el Dios de lo imposible. Hoy me levanto y reprendo todo ese espíritu que se ha levantado, y yo tomo la autoridad del cielo, la autoridad como un hijo, como una hija de Dios. Vamos, iglesia, aleluya. No escuches a iglesia orando. Vamos, vamos, ora al Señor. Levántate como guerrero valiente y hoy mismo vas a ordenarle a ese problema, a esas luchas, esa enfermedad que te quiere doblegar, esa enfermedad que se ha levantado, esa enfermedad que ha venido rebotando de generación en generación en tu familia. Si es diabetes, si es algún tumor, si es cáncer, si es cualquier problema, vamos, tú tienes la autoridad en esta mañana de reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle: tú no tienes más poder en mi familia, ya no tienes más autoridad en mi familia. Cáncer, espíritus que sean, cualquier enfermedad que venga, cerebrales, aleluya. Oh, ordenamos en el nombre de Jesús toda influencia del mal, todo espíritu que han batallado nuestros ancestros, y tomamos la autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos toda enfermedad que doblegó a nuestros antepasados. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad de Cristo y declaramos que somos libres, y nuestra generación será libre de ese ataque del enemigo, de esa enfermedad, por el poder de la sangre del Señor. Y hoy nos declaramos victoriosos. Vamos a declarar la victoria de Jesús mientras adoramos al Señor.